Por empezar por el principio, digo que es el gran desconocido porque el patrimonio protegido se recoge en una ley que no tiene más que 21 años de antigüedad. Es decir, es una ley, la Ley 41/2003, de protección del patrimonio protegido, de constitución del patrimonio protegido. Es decir, no estamos hablando de toda esa dinámica posterior que ha habido, que ha sido bastante extensa, de legislación en beneficio de las personas con discapacidad. La ley, el Real Decreto Legislativo 1/2013 o incluso la más conocida por todos, la última reforma, Ley 8/2021, por la que se reforma todo el sistema de incapacidad que seguramente ya conozcáis muchos y sufráis otros o ambas cosas. No estamos hablando de todo esto. Estamos hablando de una ley que se publica en el año 2003. En concreto, la Ley 41/2003. Por eso digo que, en mi opinión, sigue siendo un gran desconocido. ¿En qué ha ido evolucionando? Es verdad que la protección del patrimonio de las personas con discapacidad ha ido evolucionando en muchos ámbitos. El patrimonio protegido solamente es uno de ellos, pero todos ustedes o todos vosotros conocéis que a día de hoy pues se ha establecido como norma realizar poderes preventivos, es decir, esos poderes que hacemos las personas por si el día de mañana nosotros no podemos ni física ni psíquicamente realizar determinados trámites y entonces pues ya nos adelantamos y con ese poder preventivo lo que hacemos es, como su propio nombre indica, prever esa situación y decir, bueno, pues si yo el día de mañana físicamente no me puedo mover o psíquicamente no estoy capacitado, yo quiero que esto se haga del siguiente modo. Pues voy a designar a una persona, a un familiar, a 2, a 3, para que puedan hacer en mi nombre, bueno, con las reglas de administración que sean. Los poderes preventivos, la autotutela, que también es algo semejante, porque lo que hacemos es decidir nosotros qué persona va a tener que ostentar en el futuro, cuando nosotros no seamos capaces de gestionar nuestro patrimonio, qué persona vamos a designar como curador o como guardador de hecho. Y luego toda la reforma que ha habido en relación con las propias medidas de apoyo a personas con discapacidad y en relación con los testamentos. Ya sabéis que hoy por hoy cualquier persona con independencia de su discapacidad puede llegar a otorgar testamento en función de sus circunstancias. Podrá otorgarlo por sí mismo, necesitará apoyo. Y, en segundo lugar, ha habido también una reforma muy importante, que no vamos a tratar tampoco hoy, en relación a los testamentos que hacemos los familiares a favor de personas con discapacidad. Tampoco lo vamos a ver hoy, pero bueno, porque tengáis una visión un poquito más amplia de lo que es la protección al patrimonio de las personas con discapacidad. ¿A qué me refiero con los testamentos a favor de personas con discapacidad? Pues, por ejemplo, que a día de hoy sabéis o saben ustedes que hay una parte de nuestra herencia que, si tenemos hijos, la tenemos que dejar entre nuestros hijos por partes iguales, que es lo que se conoce como la legítima estricta, ¿verdad? Eso lo saben. Pero seguramente ya no sea tan conocido que cuando tenemos un hijo con discapacidad nos podemos saltar esa previsión y le podemos beneficiar incluso ya no solo en las otras partes de nuestra herencia, en la mejora o en la libre disposición, sino incluso en esa pequeña parte que se conoce como legítima estricta que tenemos que repartir entre nuestros hijos por partes iguales. Pues si tenemos un hijo con una discapacidad determinada, podemos incluso saltarnos esa limitación normativa y beneficiarle a él. Quiero decir, bueno, hay una serie de medidas legislativas que han ido todas en el sentido de beneficiar a las personas con discapacidad para que tengan un futuro
en el que todas sus necesidades o la mayor parte de sus necesidades están cubiertas. Bien, pues precisamente una medida para que eso ocurra es el patrimonio protegido, que es el que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los principios de constitución de ese patrimonio protegido? Pues el primero y fundamental era el que estábamos comentando: proteger el futuro de las personas con discapacidad. Eso es lo que se pretende con el patrimonio protegido. Importantísimo, ¿qué es el patrimonio protegido? Bueno, pues el patrimonio protegido lo define la ley de una forma, en mi opinión, bastante sencilla, que es establecer una masa patrimonial vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales ordinarias y extraordinarias de la persona con discapacidad. Es decir, una masa patrimonial, luego veremos qué tipo de masa patrimonial se puede conformar, pero es decir, esto es lo que yo tengo, esto es lo que tiene mi hijo, pero vamos a establecer una serie de bienes y derechos, una masa patrimonial, que va a estar vinculada a satisfacer, es decir, a que pueda utilizarse para satisfacer las necesidades que mi hijo con discapacidad pueda tener en el futuro. Eso es un patrimonio protegido. Obviamente, ese patrimonio protegido es solo se puede constituir a favor de personas que tengan una determinada discapacidad, que luego veremos. ¿Quién constituye ese patrimonio protegido? Bien, pues ese patrimonio protegido lo puede constituir la propia persona que tiene discapacidad, luego veremos cómo, la propia persona, o lógicamente lo normal es que en muchos casos lo constituyan su entorno más cercano, pues sus padres, sus hermanos o la propia persona con discapacidad. Es un patrimonio de destino. ¿Qué significa es un patrimonio de destino? Que lo hablábamos antes. Ese patrimonio va a recibir o puede recibir donaciones, dinero de familiares, de personas que tengan un vínculo con nosotros, pero ese patrimonio solo va a servir, lo decíamos antes, para la satisfacción de las necesidades ordinarias y extraordinarias de la persona con discapacidad. De manera que los donantes a ese patrimonio pueden establecer el destino de los bienes o derechos aportados. Vamos a poner ejemplos que seguramente con eso lo hagamos de forma más práctica y se pueda ver. Yo tengo un hijo con una determinada discapacidad y le constituyo un patrimonio protegido. A mi hijo, pues por ejemplo, sus padrinos, que no tienen en principio una vinculación familiar porque son unos amigos míos y no son sus tíos, no son sus... pero sus padrinos le quieren ir dando una serie de dinero al año, que le quieren dar, pero con un destino muy determinado, no para que lo inviertan sus padres, no para que se lo gaste, no. Por ejemplo, para atender las necesidades en una residencia que pueda precisar, o de alimentación que pueda precisar, o de compra de material. Es decir, el que aporta ese dinero puede establecer para qué quiere que se utilice, siempre que esté vinculado, insisto, a las necesidades ordinarias o extraordinarias de la persona con discapacidad. Vamos a ver cómo se constituye, quién lo puede constituir. Hemos dicho, el patrimonio protegido solo se puede establecer a favor de personas con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? Puede ser una discapacidad psíquica o física. Un patrimonio protegido, si es una discapacidad psíquica, tiene que ser superior la discapacidad al 33%. Y si es una discapacidad física, superior al 65%. Por lo tanto, cualquier persona que tenga reconocida una discapacidad física superior al 65% puede ser beneficiario de un patrimonio protegido. ¿De acuerdo? Como decíamos antes,
¿Quién lo constituye? Lo normal es que sea la persona con discapacidad, si es que la persona puede, porque si se trata, por ejemplo, de una discapacidad psíquica alta, a lo mejor la propia persona no lo puede constituir. O si se trata de una persona menor de edad, con una discapacidad física o psíquica, siendo menor de edad, tampoco lo va a poder constituir. En ese caso, ¿quiénes son los que constituyen el patrimonio protegido? Pues sus padres, las personas que le prestan el apoyo, esas serán las personas que puedan constituir el patrimonio protegido. Pero fijaos, cualquier persona que tenga interés en beneficiar a una persona de este tipo, con una discapacidad superior a los grados que hemos dicho, puede interesar que se le constituya a esa persona un patrimonio protegido. Va a tener que aportar, lógicamente. No es cuestión de diga, no, a mí me parece que a Enrique le va a venir muy bien un patrimonio protegido. No. No, es que yo tengo interés en aportar un dinero a un patrimonio protegido y entonces yo le insto a Enrique para que haga un patrimonio protegido y yo le dé el dinero. No le doy el dinero sin más. Le voy a dar el dinero para que constituya el patrimonio protegido porque le voy a establecer un destino. Esto no es para que te lo gastes en lo que tú quieras. Esto es para que puedas cubrir tus necesidades ordinarias o extraordinarias. ¿De acuerdo? ¿Cómo se constituye? El patrimonio protegido no es una cuenta bancaria. El patrimonio protegido puede ser una cuenta bancaria, pueden ser todo tipo de bienes, como veremos luego, bienes y derechos, pero hay que constituirlo ante notario. Tenemos que ir al notario, cualquiera de las personas que hemos dicho que puede constituir un patrimonio protegido, para hacer una escritura de constitución de un patrimonio protegido. En esa constitución del patrimonio protegido vamos a determinar qué va a constituir el patrimonio protegido. Pues mirad, voy a hacer un patrimonio protegido a favor de mi hijo. ¿Por qué? Pues porque tengo la intención de ponerle un piso a su nombre o 30.000 euros a su nombre. Perfecto. Inventario, o las dos cosas. Pero además de constituir el patrimonio protegido y decir qué forma parte de él, voy a decir cómo se va a administrar. Lo va a poder administrar solo el beneficiario, que como tiene una discapacidad física del 70%, él puede perfectamente administrarlo. No lo va a administrar el beneficiario. Lo va a administrar el beneficiario, por ejemplo, pero si son cantidades de hasta 3.000 euros. A partir de 3.000 euros va a necesitar que sea el beneficiario con uno de sus hermanos. Y si es por encima de 60.000 euros, tienen que ser todos sus hermanos a la vez. En definitiva, vamos a poder fijar, cuando constituimos el patrimonio protegido, las reglas de administración. Bueno, pongo aquí el juez en caso de negativa de constitución. Si el caso que poníamos antes, si tenemos interés porque nuestro hermano tiene una determinada discapacidad y le queremos constituir un patrimonio protegido y nuestro hermano se niega de forma injustificada a esa constitución del patrimonio protegido, podríamos incluso irnos al juez y el juez obligaría a constituir ese patrimonio protegido. Lo establece así la ley. Y esto es importante. Decíamos antes, cualquier persona puede aportar bienes siempre que sean a título gratuito y puede establecer para qué fin, para la satisfacción de qué tipo de necesidades aporta ese dinero al patrimonio protegido. Es más, puede incluso decir, yo le quiero aportar 60.000 euros a mi hermano para la satisfacción de sus necesidades, las que vaya a necesitar, ¿vale? Pero si esos 60.000 euros luego mi hermano por cualquier circunstancia fallece, por ejemplo, y no se los ha gastado, lo que quede quiero que vuelva para acá.
No quiero que se vaya a los herederos de mi hermano, que soy yo y otros 5 hermanos. No, yo quiero que eso me vuelva. A eso me refiero con que puedo establecer el destino en caso, que luego lo veremos, cómo se extingue un patrimonio protegido. ¿Vale? Veis que es una figura que tiene muchos matices, porque yo le quiero donar a mi hermano 60.000 euros, pero no se los doy como tal. No les estoy diciendo toma 60.000 euros y haz tú lo que quieras con ellos, no. Yo constituyo un patrimonio protegido y esos 60.000 euros se van a tener que gastar en cubrir sus necesidades, no en que se los gasten lo que quiera. No va a poder con esos 60.000 euros, están a mi nombre, ya, pero están en un patrimonio protegido. Tú no te los puedes gastar en las tragaperras. Solo te van a servir para cubrir tus necesidades. Decíamos, ¿qué tipo de bienes se pueden aportar a un patrimonio protegido? Todo. Todo lo que tenga, lo que sea posible hacer dinero, por supuesto, dinero, depósitos, pero seguros, rentas vitalicias, productos bancarios, fincas urbanas, rústicas, incluso derechos reales, el derecho a usar un piso, usufructo, derechos de hipoteca, eso ya es más difícil, es decir, porque derechos de hipoteca lo entendemos normalmente que la hipoteca es un crédito, pero podemos tener nosotros el beneficio de una hipoteca sobre algo, títulos, acciones, deuda pública, algo, todo lo que pueda llegar a ser patrimonio en efectivo se puede aportar, incluso bienes que puedan generar rendimientos patrimoniales, como obras de arte, joyas. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque antes, por ejemplo, poníamos de ejemplo sellos, pero ya lo del tema de los sellos, con lo de Fórum Filatélico y todas esas cosas, pues ya no tenemos tan claro que se puedan obtener ese tipo de rendimientos patrimoniales. Pero bueno, cualquier tipo de bien o derecho que pueda ser objeto de rentabilidad para el beneficiario del patrimonio protegido se puede aportar a ese patrimonio protegido. Y esta es una de las claves del patrimonio protegido, las bonificaciones fiscales. La ley está hecha para que las aportaciones al patrimonio protegido de una persona con discapacidad tengan un tratamiento fiscal muy ventajoso, muy ventajoso. ¿Con qué fin? Pues precisamente con el fin de poder incrementar el patrimonio protegido de esas personas. De manera que si yo le voy a dar dinero, voy a aportar dinero a un patrimonio protegido de un familiar hasta el 3er grado, ¿sabéis lo que es el 3er grado? Incluiría, obviamente, mis padres, mis hijos, mis abuelos, mis hermanos y mis sobrinos, ¿vale? 3er grado. Ese dinero que yo voy a aportar, yo que lo voy a aportar, me lo voy a poder reducir de mi IRPF. Es decir, primer beneficio, me lo voy a poder reducir de mi IRPF, con unos límites que también establece la ley. 10.000 euros anuales por aportante y un máximo anual a un mismo patrimonio de 24.250 euros. ¿De acuerdo? Reducción de hasta 10.000 euros al año por las aportaciones que podemos hacer a un patrimonio protegido. Pero este no es el único beneficio fiscal, sino que el que recibe ese dinero no tributa como una donación. No está digo dinero porque se entiende más fácilmente, ¿eh? Hemos visto que se pueden aportar todo tipo de bienes o derechos, pero lo vamos a seguir tratando desde el punto de vista del efectivo, que se entiende bien. Yo le voy a dar 10.000 euros a mi hermano a ese patrimonio protegido y, como decía, me los voy a reducir de mi IRPF. Pero es que mi hermano, lo pongo debajo en primer lugar,
ese dinero que recibe está exento de su declaración de la renta hasta 3 veces el índice, bueno, el IPREM, que son 21.600 euros para el 2024. Es decir, los primeros 21.600 euros que reciba mi hermano de aportaciones al patrimonio protegido no tiene que tributar absolutamente nada. Y en segundo lugar, por encima de esa cantidad, lo va a tributar como rendimientos del trabajo. Es decir, como si le tuviéramos en nómina. Es un beneficio fiscal, como veis, tanto para el que aporta como para el que recibe. Porque si nosotros le vamos haciendo una hucha a nuestro hermano de 10.000 euros al año, pues en primer lugar vamos a tener el beneficio de que nos lo reducimos. En segundo lugar, que a nuestro hermano no lo tiene que tributar. Obviamente, eso encima provoca que nosotros no tengamos que liquidar ni impuestos de sucesiones ni nada de eso. Pongo el ejemplo del hermano porque sí que sabéis que entre padres e hijos, por ejemplo, esto es reciente, mucho más reciente que la ley que regula el patrimonio protegido, pero sabéis que entre padres e hijos en Castilla y León se puede donar efectivo con una serie de exenciones y con una serie de requisitos, pero bueno, esto, por eso pongo más el ejemplo de hermanos que se ve también más fácilmente, ¿no? Nos estamos evitando un impuesto de donaciones muy alto y estamos además protegiendo a nuestro hermano con discapacidad. Os pongo, no tributa por impuesto de sucesiones y donaciones, no tributa directamente. Estamos hablando de aportaciones a un patrimonio protegido y en su caso tributará, pues, si está por encima de esas cantidades, yo no me lo podré reducir y si está por encima, digo, de los que aportamos dinero, no me lo podré reducir y si está por encima de esas cantidades por parte del que recibe, pues lo tendrá que tributar como rendimientos del trabajo. Decíamos que no es una cuenta bancaria que se quede ahí para que mi hermano haga lo que quiera con ella. Sigo con el mismo ejemplo. Yo le estoy haciendo una hucha de 10.000 euros anuales a mi hermano, pero no para que mi hermano se vaya mañana y se lo gaste. Yo, que soy el que regula ese patrimonio protegido, hemos establecido unas reglas de administración. En primer lugar, serán las reglas que haya establecido el beneficiario, si es el beneficiario el que ha constituido el patrimonio protegido. Si no es el beneficiario y, pues por ejemplo, he sido yo o ha sido la familia quien ha constituido ese patrimonio protegido, pues serán las reglas que se hayan acordado. Con una previsión, que esto nos va a sonar también para los casos, porque es lo que ocurre también en los antiguos casos de tutela, etcétera, etcétera. Podría regular mi hermano en su patrimonio protegido, que sea yo, que soy su hermano querido, el que le regule, el que le administre los bienes, ¿vale? Reglas de administración. Pero siempre va a haber una supervisión de un juez. Yo no voy a poder hacer lo que yo quiera con el patrimonio de mi hermano. Por eso pongo que hay siempre una supervisión del juzgado e incluso lo normal es que si yo lo que quiero, administrador, es vender bienes, etcétera, etcétera, pues requiera una autorización judicial porque yo realmente no soy el propietario ni el beneficiario de esa venta. Por eso pongo autorización judicial para la venta. Obviamente, decimos, se trata de un patrimonio de destino. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los frutos que se obtengan van a servir para satisfacer los intereses del beneficiario. Lo único que yo, en su caso, si soy yo el que administra ese patrimonio, voy a hacer es poder justificar gastos o si se han producido algún daño, indemnizar, pero nada más. Todo lo demás
todo ese patrimonio protegido, como decimos, es un patrimonio que se constituye solo y exclusivamente para satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad. ¿Y cómo se termina, cómo se extingue ese patrimonio protegido? Bueno, pues en primer lugar se puede extinguir porque fallezca el beneficiario, en cuyo caso, si no se ha establecido nada, formará parte de la herencia. Digo si no se ha establecido nada porque hemos hablado antes de que podríamos decir, oye, yo le doy este dinero a mi hermano, pero si mi hermano fallece, yo quiero que este dinero luego no vaya a los herederos de mi hermano. Yo quiero que esto vuelva, lo que sea. Si nosotros no hemos establecido nada, en principio, todo ese patrimonio que la persona beneficiaria no ha usado en vida, pues formará parte de su herencia. Pero no es ese el único motivo por el que puede terminar un patrimonio protegido. Puede ocurrir que la persona con discapacidad pues supere esa discapacidad. Es decir, ya no concurran las circunstancias de esa discapacidad. Pues, ¿qué ocurre en ese caso? Que con la misma excepción que hemos puesto antes, si lo que quede, pues formará parte del patrimonio, del titular de ese patrimonio protegido, es decir, del beneficiario. Os decía, el patrimonio protegido es una figura que tiene una supervisión. No se puede hacer lo que se quiera, ni se trata, como os decía al principio, de una cuenta bancaria que podamos... No, va a tener una supervisión y una constancia registral. ¿A qué nos referimos? Que siempre el fiscal, que sabéis que en los asuntos de discapacidad es digamos, el que vela por el interés público, el interés en concreto de las personas con discapacidad, el fiscal va a estar pendiente de que ese patrimonio protegido sirva para satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad. Y en cualquier caso, si el fiscal no está pendiente, cualquier interesado puede decir que aquí hay un patrimonio protegido que no se está utilizando adecuadamente. Y el fiscal tiene la obligación de intervenir para comprobarlo. Obviamente el fiscal va a informar de esto al juez, que incluso el juez puede llegar a revocar el órgano de administración de ese patrimonio protegido. No, este hermano no está utilizando el patrimonio protegido para satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad. Fuera, este administrador hay que cargárselo y vamos a nombrar a otro. Por eso digo que hay una supervisión por el órgano judicial y el fiscal que va a actuar bien de oficio o normalmente se hace en estos casos por denuncia. Un familiar va a denunciar y entonces en ese caso el fiscal interviene. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos aportaciones al patrimonio protegido de una persona con discapacidad, una de dos, o se satisfacen las necesidades del beneficiario y se van consumiendo, o como mínimo tienen que estar 4 años como mínimo en el patrimonio protegido. Es decir, no podemos luego extinguir el patrimonio protegido y tiene que haber una permanencia mínima de 4 años, como digo, salvo que el beneficiario lo utilice, que es la prioridad. Bueno, habíamos dicho que el administrador tiene que enviar informes al Ministerio Fiscal y rendir cuentas de la gestión de ese patrimonio protegido, y luego que ese patrimonio protegido va a ser inscrito por ejemplo, si nosotros hemos donado, entre comillas, hemos aportado a un patrimonio protegido un bien inmueble, un piso, va a constar en el registro de la propiedad que ese inmueble pertenece a una persona que es un beneficiario con discapacidad y que forma parte de un patrimonio protegido. Y el cargo de administrador del patrimonio protegido se va a inscribir en el registro civil.
Eso quería contar, no quería contar tampoco más. Yo creo que ya he contado suficiente. Ahora sí que me gustaría que, si hay alguna pregunta, me comentarais, me dijerais si habíais oído alguna vez hablar de esto del patrimonio protegido, etcétera, etcétera. Ese patrimonio protegido, me preguntan si tiene alguna ventaja fiscal en el impuesto de sucesiones cuando fallece el beneficiario del patrimonio protegido. No, ahí no la tiene. Es decir, el patrimonio protegido con el resto del patrimonio restante de la persona con discapacidad integrará todo su patrimonio y eso se repartirá entre sus herederos. Pero ahí no habrá ninguna modificación. La única excepción que decíamos era esa que hemos dicho antes, que yo podría darle a mi hermano y lo que mi hermano nos haya gastado, que no integre su patrimonio de herencia, sino que quiero que luego me venga. Bueno, esa respuesta, esa pregunta, que es en definitiva si se puede desheredar a quien no lo merece, en definitiva, la vamos a contestar con lo que ocurre hoy, pero es probable que, como eres joven y te quedan muchos años de vida, esto cambie. Con la realidad que tenemos hoy, tenemos una serie de herederos forzosos. La ley recoge que obligatoriamente, se lo merezcan o no, hay a algunos a los que le tenemos que dejar la herencia. Obligatoriamente. Pero si no se lo merecen, obligatoriamente. Si tenemos un hijo, le tenemos que dejar 2/3 partes de nuestra herencia a nuestro hijo, aunque no se lo merezca. Esa es la realidad hoy. Vamos a ver, esto está teniendo mucho movimiento jurisprudencial en las sentencias. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo abrió en su momento, hace unos años, una esperanza, que luego nos la ha recortado un poco, una esperanza diciéndonos lo siguiente: hay un motivo para desheredar. Para desheredar en España a un heredero forzoso hay unas causas que las tasa la ley. Haber atentado contra tu padre, bueno, unas causas que muy difícilmente se producen, ¿no? Pero hay una que pone la ley haber maltratado gravemente al familiar, maltratado gravemente. Como decía, el Tribunal Supremo empezó a interpretar psíquicamente, dice, maltrato grave psíquico. El Tribunal Supremo empezó a interpretar que una desvinculación de las atenciones que una persona mayor necesita, no estar con ella, no atenderle, no olvidarte, llevar 20 años sin hablar con tu padre, se podía llegar a asociar a un maltrato psíquico, Pero como decía, últimamente, en el 2023 y ahora en el 2024, ha emitido 2 o 3 sentencias en las que nos ha dicho, vamos a ver, la ley hoy pone maltrato psíquico grave. Si no hay un maltrato psíquico grave, no podemos entender que es que no me habla, es que no me atiende, eso no es un maltrato psíquico grave. Si yo voy con un informe psiquiátrico diciendo, oiga, este señor padeció un maltrato psíquico porque en sus momentos necesitó a su hijo y su hijo no apareció. Informe, maltrato psíquico grave, desheredar. Pero tiene que haber eso. Digo que hay movimiento porque efectivamente esto sale muchas veces también en los medios, incluso ha habido notarios que con la interpretación del Tribunal Supremo anterior incluían la desheredación como desheredar un hijo diciendo, según la sentencia del Tribunal Supremo, deshereda a tal hijo. Pero es una cuestión espinosa que hoy por hoy el Tribunal Supremo nos ha dicho que la ley es la que es, que el Tribunal Supremo, y en esto tiene razón, no es el que hace las leyes, sino el Parlamento, y que mientras el Código Civil no se rectifique, para desheredar a un heredero forzoso, la única manera de hacerlo es con las causas que dice la ley. Bueno, pues que muchas gracias y que hasta la próxima.